Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Les mando un saludo muy especial donde quiera que se encuentren, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que cuando observamos con cuidado, nos damos cuenta que hay tantas cosas por quitar, mejorar y añadir en nuestras familias. Y yo personalmente cada día me convenzo más de la necesidad de ser procesados. Ahora, ¿qué tal si tomamos un tiempo en esta semana para meditar en esas tres cosas? Primero, ¿qué cosas tiene Dios que quitar que estén fuera de su voluntad en nuestra familia? Segundo, ¿qué cosas hay por mejorar? Y tercero, ¿qué cosas habría por añadir? Miren, estas tres razones claves e importantes para que podamos seguir construyendo familias prósperas, saludables y maduras. Comencemos por pensar en aquellas cosas que Dios quiere quitar, porque Él más que nadie sabe cuáles son aquellas cosas que se han convertido en un obstáculo para poder recibir su bendición. Quizás pensemos en algún momento que algunas cosas no se dan o no llegan a nuestra vida porque algo sucede fuera de nosotros, alrededor de nosotros, y comenzamos a buscar el culpable. Sin embargo, cuando el proceso comienza, nos vamos dando cuenta poco a poco que no está pasando nada fuera de nosotros, sino dentro. Y que definitivamente hay cosas que para nosotros parecen normales porque son generacionales y se han practicado durante mucho tiempo en casa, pero la verdad es que no han sido la voluntad de Dios. Es decir, son cosas que a Dios no le agradan. Esta semana debería hacernos una pregunta. ¿Lo que hacemos en casa le agrada a Dios? ¿Qué cosas dentro de nuestra familia están fuera de su voluntad? Ahora, recordemos que Dios nos procesa porque su intención, su deseo es bendecirnos. Pero sin proceso no hay bendición, amigos. Y qué maravilloso descubrir que en medio del proceso hay transformación. Porque las cosas que a Él no le agradan comienzan a ser tratadas. Por ejemplo, a Dios no le agrada la mala administración. Es injusto que la provisión que Él mismo envía se derroche en cosas que no valen la pena. Es injusto y desagradable el desorden financiero al gastar en cosas que no nos convienen. Es injusto con tu familia y contigo mismo que lo que ganas con el esfuerzo de tus manos termine en las manos de otros que no lo merecen. El proceso precisamente nos enseña a administrar la bendición, arranca el egoísmo del corazón, nos enseña a ser generosos y también nos enseña a planear pensando en el futuro. Saben que lo más peligroso, por así decirlo de alguna manera, es no ser entendidos de los procesos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque terminamos tomando las peores decisiones que por supuesto implican o complican las cosas aún más en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso financiero, si el proceso en el que estamos pasando tiene que ver con las cosas materiales, de las cuales hemos hablado mucho últimamente, y Dios está procesando para que su voluntad se haga sobre nuestra familia, con el propósito de llevarnos a vivir vidas libres de la deuda, libres del amor al dinero, libres del egoísmo y convertirnos en personas generosas, agradecidas y compasivas. Pero resulta que nuestra terquedad y testarudez nos impulsa y nos mueve a seguir ese nivel de vida como si nada estuviera pasando, usando el dinero que Él pone en la mano para pagar y ser libres de las deudas, por ejemplo, se usa para malgastarlo. Entonces el proceso tiene que continuar. Pero cuando somos entendidos del proceso y tomamos decisiones sabias, aunque sean dolorosas, decisiones de sacrificio que son bastante incómodas, el proceso avanza y nosotros avanzamos en el proceso. Porque si algo está claro es que el proceso de Dios en nuestras vidas no nos debe detener. El proceso no nos paraliza ni nos estanca. Un proceso enseña en medio del avance. Pero qué lástima. ¿Cuánto nos cuesta aprender para ser verdaderamente familias bendecidas? Y creo que debemos aprender a ser como las hormigas que almacenan en verano para tener en invierno. Otra cosa que a Dios no le agrada es nuestro afán, ni nuestro desespero o la impaciencia. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 6, dice: lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. O sea, ahí hay dos cosas muy importantes. Tener paciencia. Esta es una de las cosas que aprendemos en medio del proceso. ¡Wow! Que sí se aprende a eso. Segundo, la impaciencia, amigos, nos saca de la voluntad de Dios y nos salimos de ella y simplemente porque somos desobedientes
Y al salirnos de esa voluntad, no podemos recibir lo que Él ha prometido. Ahora, el problema es que después terminamos echándole la culpa a Dios, con el entendimiento cerrado frente al proceso que Él tiene sobre nuestras vidas. Quiero aclarar el término Dios quita en el proceso, porque sé que muchas personas tienen el concepto equivocado de que Dios quita lo que da, cosa que no es real. Yo he aprendido que Dios no quita lo que da, sino que el hombre, por su mala administración, por su pecado, por su derroche, lo pierde. Con su pecado abre la puerta al enemigo y el enemigo roba. Así funciona. Dios no quita lo que da en los procesos. Él no quita nada. Lo que Dios quita en el proceso son aquellas cosas que no son su voluntad en nuestra familia. Así que, mis amigos, en esta semana entonces hemos comenzado hablando de familias en proceso. Una buena frase, un término interesante y a propósito muy actual, familias en proceso, que seguramente suena en el corazón de alguien y le abre el entendimiento. Una familia en proceso está dispuesta de todo corazón para que Dios quite todo aquello que no es su voluntad en ella, aunque duela. Porque si tenemos en nuestras familias cosas, actitudes o relaciones que no son su voluntad, amigos, es porque nos agrada. Lo disfrutamos, entonces pensar en eso que nos van a quitar o que voy a perder, duele. Sin embargo, lo que sí está claro es que si eso está allí, es porque no conocíamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo personalmente puedo decir que en mi vida, todo lo que había en relación a mi mundo y mi pecado era para mí agradable, era lo que yo conocía. Yo no conocía a Dios y no sabía que Él existía, y menos que existía tal cosa tan maravillosa como la voluntad de Dios. Porque cuando te das cuenta de ella, la quieres en tu vida. Aunque para que eso suceda tenga que ser un proceso, no importa, estás dispuesto a vivirlo. ¿Qué tal si ahí donde estás oras conmigo ahora y le dices, Señor, te pido una cosa, ayúdame a entender por favor este proceso y quita de mi familia lo que no te agrada, lo que no nos permite hacer tu voluntad? Por favor, arráncalo. Oro por ti donde quiera que estés, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.